¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Conoce a tus candidatos y candidatas. Esta tarde tenemos el gusto de tener con nosotros al maestro Paul Daniel Muriel Quiralte. Bienvenido, maestro. Gracias, Alex. Gracias por la invitación. Encantado. Gracias por estar con nosotros. El candidato viene para conocer un poco acerca de su trayectoria y el cargo al que aspira, que es magistrado por el Tribunal de Disciplina Judicial. En un momento más vamos a ver a qué se refiere este Tribunal de Disciplina y cuál es la función que va a tener el Tribunal de Disciplina judicial en nuestro estado. Maestro Paul Daniel, me gustaría comenzar con una pregunta para conocerlo un poquito más. En esencia, ¿quién es Paul Daniel Muriel Quiralte? Claro, Alex. Voy a permitirme hablar en tercera persona Claro que sí. para explicarles quién es Paul Moriel. Moriel es un joven nacido en Parral, Chihuahua, Excelente. eh, La capital del la mundo. capital del mundo, radicado en Chihuahua desde que cursé la carrera. Soy un enamorado. Esa es la palabra, no hay otra para definir la sensación. Es esa, soy un enamorado del derecho. Excelente. Luego pasa, seguramente muchos de los que nos escuchan, incluso tú, Alex, cuando llegamos a la facultad sin saber bien a qué vamos. Así es. Luego a mí me pasó que ahí te vas con el curso de la carrera, te va enamorando. Yo soy un estudioso, te voy a decir, me gusta estudiarlo, no me voy a poner el mote de experto, porque quien diga que es experto en esta materia seguramente está mintiendo Así porque está en es. construcción. Soy un estudioso del tema del derecho disciplinario, del tema de derechos humanos, y me gusta el tema de la administración en sí. ¿A qué me refiero con administración? Del por qué funciona el Poder Judicial como funciona, que muy Excelente. pocas personas, aún que están dentro del Poder Judicial, saben del por qué funciona. Hay cuestiones administrativas que no se ven y que es necesario también conocerlas e identificarlas. Y tiene que ver con este régimen también de cómo te gobiernas hacia el interior. Entonces, este es Paul, alguien que le gusta conocer en dónde está parado, digámoslo así. Imaginemos que este es un juego, no lo es por la naturaleza propia de Así las es. funciones, pero vamos a hacer esta analogía. Y en un juego es necesario conocer las reglas. Y en un juego hay penalizaciones si las incumples o hay consecuencias. Es Claro. lo mismo dentro del tribunal, digamos que es como si fuera un pequeño municipio. Hay sus leyes específicas, Así hay es. reglas específicas para dentro del tribunal. Entonces, me gusta conocer en esta parte. Les estoy definiendo quién es el Paul desde lo profesional. Es alguien que entiende, que conoce desde adentro, desde las entrañas, lo que el Poder Judicial es, el cómo funciona y que tiene muy claro el cómo debiera funcionar. Yo estoy ahí desde 2019. El Consejo de la Judicatura se creó en el 2017. Empieza a operar en 2018, pero Ajá. el sistema disciplinario arranca en el 2019. Entonces hemos estado ahí desde su creación. Sabemos qué funciona y qué no, qué se puede hacer en esta parte. Soy docente universitario desde que egresé de la carrera. Yo egresé en el 2009 y empecé desde ese momento a dar cátedra a nivel licenciatura. Actualmente únicamente doy clase a nivel maestría, precisamente en el Instituto de Formación Judicial, Ah, y excelente. precisamente la materia que doy tiene que ver con esta cuestión ética y el tema de responsabilidades administrativas. Muy Pero bien. además imparto esta materia en el Instituto de Seguridad Pública, como comúnmente se conoce o le dicen la escuela de policía, donde se preparan agentes del Ministerio Público, donde se preparan personal de la Secretaría y de la Fiscalía. Muy Y bien. también imparto esta materia. Entonces, eh, Cuestiones de ética. ética, disciplina, responsabilidades administrativas, que es al cargo al que estamos
contendiendo. Además de ello, me toca dar muchas de las capacitaciones. De hecho, tengo una muy próxima en puerta de las certificaciones de defensores y defensoras públicas en materia de responsabilidades administrativas, Wow. porque el derecho es complejo. El derecho administrativo es más complejo. Así De, es. de hecho, por eso somos pocos los que nos dedicamos al derecho administrativo. Mi carrera ha sido 100% dedicada al derecho administrativo, lo entendemos, y más al derecho disciplinario. Entonces, en esta parte me toca dar las capacitaciones porque, además de esto, la Defensoría presta el servicio a servidoras, a servidores públicos que Ujú. están en el Ejecutivo, Sí, y servidores públicos lo presta y luego no, también que están en Fiscalía. El sistema de responsabilidades es diferente en cada poder, las reglas son distintas. ok, El cambia. propio Poder Judicial son distintas. Van a cambiar otra vez. Otra vez. Entonces, por eso te digo, quien diga que es un experto y te venga a decir aquí, le venga a decir aquí a la ciudadanía, no es cierto. Todos estamos en construcción. Algunos Así nos ha es. tocado transitar más, algunos menos, algunos nos ha tocado crear, vivirlo, sufrirlo, algunos no. Entonces, esta es la realidad del derecho disciplinario. Hay un ejemplo que les pongo mucho en mis clases y es algo que utilizan los abogados y abogadas, es esta página que tiene la Suprema Corte, donde Ujú. buscas precedentes. ¿Qué es esto? Casos parecidos a los que ya Parecidos. viste. Ujú. Si tú pones ahí, tecleas Código Civil, te saldrán alrededor de 5,000, 7,000 Ok. resultados. Si pones Código Penal, 10,000, 12,000. Si pones Fiscal Laboral, irá incrementando. Si tú pones Ley General de Responsabilidades Administrativas, no llega a los 100. Para darnos una idea, este sistema se modificó en el 2015, entra en vigor en el 2017. Entonces nos enfrentamos a otra realidad ahorita. Entonces es compleja la materia. Así es. ¿Y quién es Paul Moriel? Alguien que le ha tocado vivir esto. Alguien que desde lo profesional, desde la docencia, lo entiende, lo vive, lo conoce, lo siente. Por eso te digo, es un enamorado. Nadie más que yo creo que quisiera que esto funcione. Parte de mi vida ha sido dedicado a eso. En, en lo, en lo personal, mi vida es común. Soy un hombre, un padre de familia, tengo un niño de 3 años, eh, y, y disfruto mucho el tiempo. Soy un convencido dentro de lo que me toca hacer ahora en mi trabajo. Soy secretario técnico del comité de la NOM 035. Entonces soy un convencido de esta parte de la conciliación de la vida familiar y laboral, Sí, estos temas también que tienen que ver con la salud mental, que nos duelen mucho y que además a raíz de esta propia reforma a muchos nos tiene atrás, claro que sí, claro que sí. atrapalitos. Es algo muy nuevo para muchos de los Claro, jueces, magistrados que están en función actualmente, incluso, que los están requiriendo otros métodos, ¿no? Politizando un poquito ahí la situación de nuestros jueces y entiendo esa parte de que a veces nos llega a un límite como de estrés y de no saber ujú, cómo realizar las situaciones. Maestro, me gustaría preguntarle si nos pudiera explicar un poquito a nuestra audiencia claro. esta relación que tiene el Tribunal de Disciplina con los jueces y magistrados. ¿Qué función puede o realiza este tribunal en cuanto a jueces, magistrados y los funcionarios que trabajan dentro de los juzgados y tribunales? Muy bien. Vamos, me gusta utilizar ejemplos simples. Vamos Así es, a reducirlo al núcleo de autoridad más simple, que es la familia. así es. Entonces, imagínate en la familia, no sé, cada familia lo vivirá, quién es la figura de autoridad, mamá, papá, hermano, abuelito. Esa figura de autoridad en la familia, que es el encargado de brindar directrices, de prevenir, de dar educación y de reprender en su caso. Entonces, Ujú. básicamente, dicho en términos muy sencillos, es esta parte, es esta figura de autoridad. No es su superior jerárquico, 8, no es el superior jerárquico de nadie, pero es el encargado de disciplinar.
Y entonces, en esta parte de la disciplina, no se entienda, porque luego se ha manejado esto, va a ser una suerte de tribunal de la Santa Inquisición, Ujú. vengativo y que está dirigido al que no se alinee. En realidad, si nos ponemos a estudiar a profundidad la naturaleza de este tribunal, gran parte de sus funciones están en lo preventivo y en Ujú. el tema de evaluación. Y parte de mi trabajo en la actualidad, yo trabajo en el Consejo de la Judicatura, Ah, muy bien. estoy en, en la Comisión de Carrera Judicial, he estado en la Comisión de Disciplina también, y parte de lo que hacemos en el Consejo es esta parte de la ratificación de jueces y juezas. Muy bien. Entonces, donde se hacen las evaluaciones. Antes eran 3 años, les daban Ujú. 3 años, se hace la evaluación, si cumplían y eran aptos, se ratificaban y ya, duraban de por vida. Muy bien. Con la nueva normatividad únicamente van a durar 8 años, Así es. pero la diferencia es que la evaluación es anual. Pues imagínate el trabajar, gran parte de esto se va a ir en estar evaluando. En estar evaluando. Entonces, ojo, porque es trascendental, va a haber muchos cambios. La realidad va a haber muchos cambios. Va a haber muchas personas que lleguen seguramente y que no harán su trabajo con el profesionalismo que el puesto exige. Entonces, ¿quién es el encargado de que esas personas no continúen, por decirlo así, Ajá. o que puedan, no necesariamente únicamente que no continúen, sino que puedan ser capacitadas, Así guiadas es. para que hagan su trabajo de una manera correcta? Este es el Tribunal de Disciplina. Y de sancionarlos en caso de que cometan una conducta, que realicen una conducta que la ley sancione como o esté tipificada como una falta administrativa. Entonces, ahí sí vendrá la sanción. Wow. Entonces es complejo, pero a su vez, les digo, es simple, es el encargado de disciplinar. Y vamos a este ejemplo, es como si en una familia siempre para efectos de guiar a quien tengan que guiar, se recurra únicamente a los castigos, ¿no? No funciona así, la cuestión es distinta, es cómo te voy guiando, cómo veo qué capacitación Ujú. necesitas, eh, por dónde vamos trabajando, que va a ser mucho de esto. Entonces va a ser mucho trabajar de la mano tanto del Inforaj como de esta nueva escuela nacional que se pretende crear, porque vamos a ver dónde tenemos que capacitar, cómo tenemos que capacitar y cómo hacer la razón subyacente, o sea, la razón de que esto exista principalmente es garantizar que esto funcione bien. Entonces, esa es la idea, cómo hacer que esto funcione Cómo bien. hacer que funcione. Y muy importante, por eso a mí me honra mucho la presencia del maestro Paul Daniel, porque la gente dice, es que los jueces, lo digo coloquialmente, los jueces hacen lo que quieren, los jueces toman las decisiones que quieren, pero también hay que entender y hay que la ciudadanía comprenda y que sepa que existe un tribunal que se encarga de capacitar y en cierto grado de corregir y de meter disciplina a los jueces que no están cumpliendo sus funciones. Creo que si lo manejamos coloquialmente, pudiera ser esta descripción, Básicamente. ¿verdad? Y aquí, si me permites hacer un señalamiento que luego pasa mucho, hay un tema muy fino en este tema de responsabilidades. Una cosa es la cuestión disciplinaria, el actuar del juez, que debe ser apegado a los principios que establece la propia Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, códigos de ética, la ley orgánica, y otra es la cuestión de criterios. Entonces, ojo, ahí sí muy clave, sí me interesa. ¿Qué es esto de criterios? Seguramente, muy seguramente, en un juicio va a haber alguien que gane y alguien que pierda. Claro. Aquel que perdió la vía para inconformarse no es la disciplinaria. Hay recursos legales para impugnar esto. Lo señalo porque en la realidad pasa. Personas inconformes porque el juez, la jueza no falló a su favor, entonces van al tribunal disciplinario. Espérate, las y los jueces tienen libertad de jurisdicción. Así es. Si ven que hay una anomalía, ahora sí, a la hora del dictado de la sentencia, que hubo tráfico de influencias, que hubo otra Así suerte es. de factores que influyeron al dictado, ahí sí.
Pero si es una cuestión meramente de criterio, no es competencia del tribunal, hay recursos ordinarios. Así es, están los recursos ya especificados ahí. Sí, claro. Muy bien. Me gustaría si nos pudiera decir si usted encuentra algún tipo de conflicto, problema dentro de la rama que usted está aspirando, que es al Tribunal de Disciplina, algún problema que esté latente y que nos pueda decir si hay alguna forma de solucionarlo, algún problema que pueda identificar. Sí, claro. Fíjate que va a ser, es un problema y una oportunidad. Hay que construir, hay que construir. Entonces, en esta nueva configuración, tanto constitución federal como local, no nos dan los márgenes de cómo va a ser la operación y el funcionamiento. Entonces, este nuevo órgano de administración, que es quien tiene la facultad normativa dentro del Poder Judicial, normativa es esta parte que es quien dentro del Poder Judicial puede dictar acuerdos, que es algo parecido a una ley, como Ujú. lo que hace el Congreso afuera, pero dentro. Pues tendrás que regular o tendrá que venir el propio Congreso a modificar ley orgánica para decirnos cómo va a funcionar. Así Entonces es es. el reto. Y ya lo vivimos, es una historia que ya lo vivimos. Nos ¿Qué pasó pasó? cuando transitamos de las leyes locales de responsabilidades a la ley general. O sea, Ajá, esa película ya la ya vimos, está. ya la vimos y ya hemos transitado en esto. Es un reto y una oportunidad porque vamos a vivir eso nuevamente. Muy bien. Y sabemos qué salió mal, qué salió bien en aquel entonces y creo que tenemos mayores elementos que hace algunos años para enfrentar este tránsito de Así es. normatividad. En cuanto a esta reforma, bueno, algunos identificamos ciertos riesgos. No sé si usted pudiera hablarnos de algunos riesgos de esta reforma en cuanto a la dinámica de la selección de magistrados, jueces, juezas. Sí, claro. Mira, ahora sí que hablando en estas analogías, esta sí es una película no vista. Se Es algo especula muy... muchísimo en los riesgos. El mayúsculo de ellos es no sabemos quién va a llegar. Así Ese es el mayor. Puede ser que lleguen excelentes perfiles, como puede ser que no. Lo que sí creo que va a ser una realidad es que muchas personas van a vivir esta curva de aprendizaje. Entonces es un costo alto. Es un costo alto para quién? Para las personas justiciables, para las personas usuarias. ¿Por qué? Porque en esta curva de aprendizaje, pues el sistema se hace más lento, necesariamente. es. Entonces sí. En este mismo sentido, ¿qué tan importante considera usted la participación de la ciudadanía, en este caso, en este tipo de procesos? Es fundamental, es fundamental. Se les podemos estar o no de acuerdo con la reforma, ese tema lo vamos a dejar de lado. Se les dio un derecho, ahora sí es un ejercicio que se nos dio y estamos en posibilidad. Se me hace genial la idea o acciones como las que están tomando Alex Muchas aquí desde gracias. tu despacho de buena fe, de comunicar, de informar a la ciudadanía para que en conciencia y conocimiento de las y los candidatos, ellos elijan el perfil, no el que más les guste, el que vean más preparado, el que esté más preparado. El propio instituto creó una plataforma, el Instituto Estatal Electoral, se llama Conóceles, ahí están muy resumidos en 120 caracteres, básicamente los perfiles y las trayectorias. Entonces, yo sé que puede hablar poco de las y los candidatos, pero creo que este tipo de entrevistas te dejan sensaciones, los currículums. Yo creo que ya todas y todos los candidatos tenemos nuestras redes abiertas, Así eso es es. transparente, podrás ver y la ciudadanía podrá tomar un voto informado y consciente. Así se te va a dar la posibilidad, porque luego no te vas a poder quejar, creo yo, en ese sentido de, oye, pues llegó aquel o tal.
bueno, Oye, tenías la oportunidad de haberlo evitado votaste. o votaste en esta parte. Sí, Ujú. excelente. Una última pregunta para ir cerrando esta entrevista. Me gustaría que me dijera qué valores debería tener una persona que aspira al cargo que usted aspira en cuestión en materia de disciplina judicial. ¿Qué valores deberían representar a estas personas que aspiran a este cargo? Cómo eres malo, Alex. Me dejaste, dicen en términos futbolísticos, un balón botando. Ajá, Le comentaba, es mi clase de ética y la cuestión de valores y me ajá, apasiona bastante. No me voy a meter a ese tema ok, porque es complejo hablar de esto. Lo voy a resumir en algo más simple que creo que lo podemos visualizar más claro. Porque hablar de valores es hablar de principios y es irnos ajá, a la abstracción, estas cuestiones, rectitud, profesionalismo. No me voy a meter a esas canchas. muy bien. Básicamente es una palabra y esta es congruencia. Y la podemos ver, Excelente. alguien que piensa, que habla y actúa con congruencia, creo que es alguien que te puede dar confianza. Así Entonces es. luego pasa mucho eso, que no la hay. ¿Por qué? Porque sabes que de esta forma se está aproximando más. Ahora sí que el principio fundamental, si le tuviéramos que poner un nombre al Poder Judicial, a este proceso, es justicia. Sí, Entonces, alguien que no es congruente muy consigo mismo, con su forma de actuar, difícilmente va a tener esta congruencia en lo abstracto de resolver y pronunciar, porque ese es el trabajo principal. así es. Así es, excelente respuesta. Me gustaría que dirigiera algunas palabras a la ciudadanía que está informándose, a la ciudadanía, incluso a la que no también, sobre este proceso judicial. Y no sé si gustaría comentar algo, dirigir algunas palabras a estas personas. Claro, claro, Alex, pues para ir cerrando, pues agradecerte la oportunidad, Alex. Gracias a Creo que usted. la tarea que estás haciendo, dedicar tu tiempo, tu esfuerzo en este fin tan noble que es informar a la ciudadanía, no cualquiera. Agradecértelo Agradece. a mi nombre y creo que a nombre de la propia ciudadanía y el resto de los candidatos y candidatas, porque esto nos permite mayor transparencia. Y ahora sí que dirigiéndome a la ciudadanía en este proceso de elección atípico. Luego va a pasar, los tiempos de campaña son muy cortos. La, las reglas son estrictas. Entonces va a ser difícil llegar. Estamos hablando de un universo de más de 3 millones de personas a nivel estatal. Va a ser difícil que una persona normal tenga ese alcance. Así es. Al- en promedio, una persona normal tiene 1,000 amigos en Facebook, que es lo que Ujú, te permiten en Facebook, en redes sociales. Ya alguien que anda en influencer tiene 12,000, lejos de llegar a estos números así es. del auditorio, difícil de llegar. Entonces, se avisora, creo que así va a ser, un proceso de poca participación, además de la complejidad de las boletas en esta ocasión, pero creo que ante lo complejo va a ser un voto más razonado y más sincero. Y muchas veces no necesariamente, fíjate lo que va a pasar. No necesariamente vas a conocer directamente al candidato, a la candidata, sino que va a ser a través de las amistades cercanas, de Así los es. familiares. O sea, voy a votar por el hijo de, por el primo de, por el hermano de, Es tal cierto. vez con el desconocimiento de la trayectoria, pero con el saber cómo es tu amigo, le podrás dar esa confianza de atender el voto. Cierto. Entonces va a ser esta cuestión, va a ser esta cuestión atípica en la construcción de también, tal vez no alcancemos a conocernos, es imposible, es imposible. Estamos hablando de más de 800 personas, Así es. candidatos y candidatas, humanamente imposible, pero sí podemos llegar a través de esto, quienes vayamos a votar. Entonces, sí háganlo, vayan y voten, razonen, razonen bien el voto y están hasta una posibilidad única en el mundo Así es. de la selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Excelente. Esta decisión va a impactar directamente a cada uno de los ciudadanos, como ya lo habíamos platicado. Y muchas gracias por este espacio. Él es el candidato
Paul Daniel Moriel Quiralte, eh, aspirante a magistrado por el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Nos podría indicar su número de candidatura? Sí, claro, muy, muy importante en esta parte de la complejidad de las que les hablaba a la hora de votar, pues tal vez no van a recordar mi rostro, mi nombre, porque mi nombre sí que vendrá ahí. El rostro no va a venir en las boletas, que luego es lo fácil de identificar. Exactamente. Hay que ir a las boletas, se les asignó un color y de entre esos colores un número. La que me toca a mí es de un tono azul, un poco más claro, y el número que me toca es el 16. Número 16 para el candidato Paul Daniel Moriel. Así que salgan a votar este 1 de junio y voten de manera consciente. Nos vemos en la siguiente edición, agradeciéndole a cada uno de ustedes su participación y el vernos en estas sesiones. ¿Algo que desea agregar, candidato? Reiterar el agradecimiento, Alex, reiterar el agradecimiento a quienes se han tomado el tiempo de escucharnos y de nuevo invitarles a ejercitar este derecho del voto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alex. Nos vemos en la próxima edición de Conoce a tus candidatos y candidatas. Que estén muy bien.